a una cafetería nueva que pusieron acá a medio de cuadra en mi casa, culiao. Y le digo, dame un corto doble. No, porque tenemos flat white, fucking spunkers. Digo, flaco, dame un corto doble, boludo, poneme. Y me dice, no, te pongo 50 café, 50 leche. Digo, poneme 80 café, 20 leche. ¿Vos querés morir ya mismo? O sea, a 5 días de haber abierto el local. Porque yo te mato. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. Si ven el título o el meme de la intro, seguramente no tengan idea de lo que voy a hablar y tampoco voy a decir el nombre del tema, así meto un poco de suspenso. Capaz que lo termino poniendo en la portada del video para que se entienda mejor, pero bueno, por ahora, en primera instancia me voy a hacer la misteriosa. A mí me surgió esta idea porque estoy haciendo un seminario de traducción del inglés al español y leímos varios textos, además de que nos enseñaron a traducir. Entre esos textos, uno de Steiner, George Steiner creo que es. Lo único que voy a tomar de él son 2 conceptos que saca de Saussure, que son la traducción diacrónica y la traducción sincrónica, que dice que la traducción diacrónica es la que ocurre a través del tiempo, donde cada generación relee y traduce los textos del pasado con nuevas herramientas y sensibilidades, etc. Y la traducción sincrónica es la que ocurre en el espacio social. O sea, podemos ver que dentro de una misma comunidad y un mismo momento histórico, distintos grupos hablan de maneras diferentes. Y esto es re loco porque en un mismo lugar se habla de forma distinta. Bueno, esto es por las clases sociales, los grupos étnicos, las profesiones, las edades, los géneros, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde me surge la idea que es variación lingüística. Y ahora vos dirás, ¿qué tiene que ver con el meme del flat white? Bueno, yo siempre que veía este meme pensaba eso, en las distintas tonadas que hay en Argentina y que hay en general, como que es realmente un re tema de conversación el de los acentos. O sea, yo veo algo que por algún motivo hablo muy seguido. Por ejemplo, en Córdoba tienen medio cancelado los porteños, aunque esté lleno de gente que no tiene el acento estereotípico cordobés. Qué dato de color, el que habla en el meme fue mi profesor en el cursillo de la carrera y ahora es como súper famoso el hombre este. Es un tipazo y tengo muchas ganas de leer su libro, así que bueno. Si en algún momento tengo plata para comprarlo, me lo voy a comprar. Pero bueno, no es de lo que vengo a hablar. Como siempre me voy por las ramas. Hoy voy a intentar explicar la variación lingüística, aunque no cursé Lingüística 2, pero me gusta el tema y yo quería saber más. Obviamente lo voy a orientar para el lado donde se me canta a mí, como hice en el otro video. Bueno, si no te gusta, te va, mis. Y también, aclaración, aprovecho para decir que, además de la tonada, obviamente, para hablar del tema la cosa y lo más gracioso del meme no es el acento cordobés, sino de que está todo súper yanquizado, no es la palabra. Hay un concepto para esto, pero lo voy a poner en la pantalla porque si no, no se entiende. Pero bueno, sí está pasando mucho que usamos palabras que son de otros lugares. Y eso es como un fenómeno más reciente, siento yo. La lengua como territorio en disputa. La lengua no es uniforme. Hablar una lengua no significa hablarla igual. Cada vez que abrimos la boca, lo hacemos desde un lugar geográfico, desde una historia personal, desde una situación concreta de comunicación y de un momento histórico determinado. Esas condiciones moldean el uso en el que usamos el idioma y ese fenómeno es lo que llamamos variación lingüística. En la lengua se libran batallas, se disputan sentidos, se consolida lo ganado y los nuevos modos de nombrar, estos que aparecen con tanta virulencia, vuelven visibles los patrones de comportamiento social. Palabras o expresiones que llegan para decir algo nuevo o para decir de otro modo algo viejo, porque el lenguaje no es neutro, refleja la sociedad de la que formamos parte y se defiende marcando, haciendo evidente que los valores de unos, rasgos de clase o geográficos o de género o de edad, no son los valores de todos. La variación no es un defecto ni una impureza. Es la condición misma, la condición natural de toda lengua viva.
Una lengua que no varía es una lengua muerta. Por ejemplo, el latín clásico, cristalizado en sus normas, dejó de transformarse, pero mientras tanto el pueblo seguía hablando un latín vulgar, que es de donde luego surgiría el italiano, el español, el francés, el portugués, etcétera, etcétera. El castellano mismo nació como una desobediencia. Las llamadas glosas emilianenses, que eran anotaciones al margen de un códice escrito en latín que algún monje había realizado en el siglo X o XI, son el primer registro escrito de esa lengua que el pueblo ya hablaba pero que todavía no había pasado en su forma escrita. Como dijo María Teresa Ndureto en su ponencia de cierre del Congreso Internacional de la Lengua Española, muy largo el título, la lengua comenzó desobediendo, y en esa desobediencia original reside parte de su vitalidad. La lingüística distingue 4 grandes tipos de variación según el factor que la determina. La variación diatópica, que es la que responde al origen geográfico del hablante, incluye los dialectos y las variedades regionales. No habla igual un cordobés con porteño, ni un argentino con un mexicano o un hablante de la península ibérica, aunque todos compartan la misma lengua. En el caso del español, los estudios dialectológicos muestran una enorme riqueza de variedades a uno y otro lado del mundo, digamos, y todas igualmente son válidas como realizaciones de un mismo sistema lingüístico. La variación diastrática, que refiere a los distintos niveles de lengua asociados a la posición social, la formación cultural o también el grupo de pertenencia del hablante. Incluye también las jergas profesionales y generacionales. Esta es quizás la dimensión más cargada políticamente porque implica la pregunta de qué variedad se considera culta o correcta y quién tiene el poder de definirlo. La variación diafásica o funcional, que es la que depende del contexto de uso, la situación comunicativa, el canal, los interlocutores, la intención. Una misma persona habla de manera diferente cuando conversa con un amigo, cuando escribe un informe o cuando, no sé, da una charla, una clase. Salí, le apretaba el pie, después sale todo torcido el torso, me va a que sale derecho. Esas distintas modalidades se las llama registros. La escuela, por ejemplo, cumple un rol central al enseñar a los hablantes a moverse entre estos registros, aunque no siempre se haga de las formas más correctas, por así decirlo. Y por último, la variación diacrónica, que es la dimensión histórica, un poco como habíamos nombrado de lo que dijo Steiner, que la lengua cambia a lo largo del tiempo y, por ejemplo, el español medieval no es el mismo que el del siglo de oro, ni este es el mismo que el contemporáneo. La historia de la lengua estudia precisamente esas transformaciones que son inevitables y que también son necesarias. Eso por un lado, la lingüística, pero por otro también está la sociolingüística y el aporte de Lavaux, que no sé cómo se pronuncia, así que bueno, si me está viendo alguien que sabe, perdón. Con el nacimiento de la sociolingüística en los años 50 y 70, la variación pasó a ocupar un lugar central en el estudio del lenguaje, porque antes la lingüística dominante, representada por Chomsky, concebía la lengua como un sistema ideal, homogéneo, separado de sus condiciones reales de uso. Frente a esa abstracción, la sociolingüística propuso estudiar el habla tal como ocurre en las comunidades reales, con toda su diversidad y con todos sus condicionamientos sociales. William Lavaux, considerado el padre de la sociolingüística variacionista, fue el primero en demostrar de manera sistemática que la variación no es aleatoria, sino un fenómeno estructurado. A todos los condicionamientos que nombré antes, los llamó heterogeneidad ordenada. La variación existe, pero responde a patrones regulares. Para Lavaux, la unidad de análisis es la variable lingüística, un conjunto de formas alternativas de decir lo mismo cuya elección depende de factores sociales y contextuales. La sociolingüística también mostró que el contacto entre las lenguas produce fenómenos que no pueden explicarse solo por el origen individual del hablante, sino que influyen en las condiciones pragmáticas de la situación, como el canal, la intención comunicativa. En comunidades bilingües, los hablantes adaptan sus elecciones lingüísticas a múltiples variables simultáneas, lo que hace evidente que la lengua es siempre una práctica social y no un sistema abstracto.
El asunto entonces es cómo se las ingeniará la lengua para conservar un territorio común entre sus hablantes, para seguir siendo en su diversidad, sus diferencias y su riqueza un lugar de reunión, para usar el nombre de un libro y de un poema de nuestro Alejandro Nicotra. La lengua es mía, pero no solo mía. Entonces cada uno de nosotros es dueño de la lengua siempre que tenga la conciencia suficiente como para advertir su componente social. Este código compartido, este contrato entre hablantes, esta libertad tiene siempre por límite el deseo de ser comprendidos, porque no hablamos solos ni para nosotros, sino para comunicarnos con otros. El castellano latinoamericano, una lengua mestiza y soberana. Es en este punto donde la teoría de la variación lingüística encuentra su dimensión más política y donde considero que el texto de Andrueto ofrece una perspectiva que va más allá de la descripción académica para poder formular una defensa ética y estética de la diversidad. Andrueto parte de lo siguiente. Casi 600 millones de personas en 22 naciones hablan la misma lengua y más del 90% de ellas viven en países de América. Sin embargo, las variedades idiomáticas americanas no gozan del mismo reconocimiento que la variante española. Por ejemplo, en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que produjo la Real Academia Española, en su mayoría los ejemplos de malos usos, que son alrededor del 70% de lo que este diccionario clasifica como uso incorrecto, son de origen latinoamericano. Y esto muestra que la normativa no es neutral, es una toma de posición que privilegia una variedad por sobre las otras y que convierte en error lo que es simplemente diferente. El castellano de América no es una versión defectuosa del castellano español. Es una lengua mestiza que se formó en el cruce de la lengua traída por la conquista con las lenguas originarias, con los aportes africanos traídos por la esclavitud y con las sucesivas oleadas migratorias. En el caso argentino, Andrueto lo describe con precisión. Italianos, gallegos, árabes, aymaras, vascos, polacos, guaraníes, armenios, coreanos, alemanes, dejaron su huella en el modo de decir y de pensar de un pueblo que nunca vivió el purismo idiomático. Somos impuros o mestizos, dice, y esa impureza es nuestra riqueza. Esta observación no es solo estética, es también lingüística. La tonada cordobesa, la entonación rioplatense, el ritmo del habla andina no son caprichos fonéticos, sino sedimentos de lenguas originarias que permanecen bajo la superficie del castellano como una humedad que no se va. Supongo que más de uno habrá visto, por ejemplo, los videos que dicen ¡ay, qué lindo! El argentino de antes, la forma de hablar del argentino de antes. A las 4, a las 7 es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y porque sí, son 3 horas de diferencia. A las 4 de la mañana ya es retarde. Lo mismo a las 4 que a las 7. A las 4 se pone bueno recién, no lo pueden cerrar cuando está bueno. Y siempre dicen que es como de una forma media italiana, con un cantito. También es medio un estereotipo y de alguna forma un poco, ¿cómo decirlo?, discriminativa quizás de otras formas de otras tantas lenguas o entonaciones que acabo de nombrar, que conforman también lo que es el castellano y lo que hablamos en Argentina. El escritor colombiano Fernando Vallejo, citado por Andrueto, lo formula de otro modo. Preguntarse quién habla bien es una tontería, porque el castellano se habla como se puede en los 22 países que lo comparten. La riqueza de esa lengua no está en la rigidez de una norma única, sino en la potencia de lo múltiple. En que Cervantes y Rulfo, Sor Juana y García Márquez, Gabriela Mistral y Juan José Saer hayan podido abrirse paso en el mismo idioma en el que cada uno encontró, con mano de seda y de hierro, los modos de decir lo que aún no había sido dicho. La cuestión del nombre mismo de la lengua es ilustrativa. Andrueto señala que lo que en Argentina siempre se llamó castellano tiende a llamarse español bajo la influencia de Internet, de Google, de la estandarización tecnológica. Y este desplazamiento no es inocente. Español implica una lengua que le pertenece a España, mientras que castellano nombra una lengua que llegó a América con la conquista y que desde entonces fue transformada por sus hablantes hasta convertirse en algo distinto. Para los hablantes de catalán, vasco o gallego, en la propia España tampoco resulta neutral. Ellos también hablan español y sin embargo su lengua no es el castellano. La lengua como capital económico y el peligro de la uniformidad. La variación lingüística tiene consecuencias que van más allá de lo simbólico.
Andrueto introduce una dimensión que los estudios académicos suelen dejar en segundo plano: la lengua como capital económico. ¿Quién certifica el aprendizaje del castellano como lengua extranjera en el mundo? ¿Quién obtiene los dividendos de la enseñanza internacional del idioma? En la práctica, son el Instituto Cervantes y las instituciones españolas quienes concentran esa capacidad de certificación, lo que significa que la variedad que se enseña, la que se evalúa, la que se considera legítima a efectos económicos, es la variedad española. A eso se suma el fenómeno del llamado castellano neutro o latinoamericano neutro, esa variedad artificial construida para que los productos culturales, como series, películas, libros, programas infantiles, puedan circular sin fricciones en el mayor número posible de mercados. Andrueto lo compara con los monocultivos. Así como la soja desplaza la biodiversidad del suelo en búsqueda de mayor rendimiento económico, el castellano neutro desplaza la singularidad lingüística en busca de mayor cantidad de usuarios. Lo que se gana en escala se pierde en sutileza, en identidad, en la capacidad de la lengua de decir algo verdadero y particular. Los efectos son concretos y cotidianos. Andrueto lo señala con un ejemplo que cualquier argentino puede reconocer. Niños que hablan de leños, refrigeradores o pasteles. Yo escucho mucho los capibaras en vez de carpinchos. Porque 8 horas por día que escuchan esa lengua neutralizada en los programas que consumen y pierden así el modo de decir que cargaba la voz de la abuela, del tío, del vecino de la infancia. La singularidad de una lengua no es un capricho estético, es la memoria afectiva de una comunidad. El director mexicano Alfonso Cuarón lo expresó con indignación cuando su película Roma fue subtitulada en España. Le parecía ridículo que un español necesitaría que le tradujeran nomás no se vayan hasta la orilla, como no os acerquéis al borde. No es que los españoles no puedan entender el español de México, es que la industria cultural prefiere la uniformidad a la comprensión, porque la uniformidad es más rentable. Andrueto sufrió algo similar cuando una editora española quiso cambiar durazneros por melocotoneros. O sea, ya incluso diciéndolo suena rarísimo. En uno de sus textos, ¿no? Con el argumento de que los lectores españoles no entenderían la palabra. La escritora Andrueto señala que melocotonero es para un argentino una palabra tan artificial, y realmente es tan artificial, que nunca podría usarla. La lengua no funciona solo como información, sino como experiencia, como pertenencia, como música. La historia argentina y la soberanía lingüística. Uno de los aportes más importantes de lo que expone Andrueto a este debate es la recuperación de la tradición argentina de reflexión sobre la lengua. Lo que la teoría lingüística llama variación diatópica tiene en el caso argentino una historia política precisa que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, ya que en 1876 ocurre que Juan María Gutiérrez rechaza públicamente la propuesta de integrarse a la Real Academia Española, y ese gesto provoca una serie de polémicas con periodistas y escritores españoles. Esto es lo que en la carrera de letras se estudia como polémica de la lengua. Ocurre que se generó un debate que sostuvieron Gutiérrez, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento acerca de si la independencia política de España debía implicar también una independencia lingüística. Y ahí surge la pregunta de si era conveniente seguir los dictámenes de la Real Academia o dejar que la lengua, siendo la misma, corriera a su aire y aceptara las transformaciones que sus hablantes le iban dando. Esa discusión, a la vez lingüística, estética y también profundamente política, se dio en el marco del romanticismo, y la ganaron quienes defendían la autonomía. El castellano que se hablaba en el Río de la Plata no necesitaba sujetarse a los dictámenes de su casa central. Ser hablante o escritor argentino es también desde entonces ser un usuario de la lengua desobediente ante la demanda de la casticidad, palabra, señala Andrueto con ironía, tan cercana a castidad. La dimensión histórica de esta disputa se vuelve dolorosa durante la última dictadura militar. Los escritores argentinos exiliados en España se preguntaban qué hacer con su propio lenguaje. David Viñas, en 1980, lo formulaba con la crudeza que lo caracterizaba. ¿Se academiza la cosa? ¿Se la agallega? ¿Se le pone almidón y se la plancha? Antonio Di Benedetto, en otra carta del mismo año, describía el dilema de sustituir voces rioplatenses por términos más aceptables para el mercado español.
no saco, que aquí sugiere bolsa, sino chaqueta. Y lo concluía con un verdad, repetido 2 veces, en el que Andrueto escucha con razón. Un giro ahogado, un gesto de desesperación. La elección de la lengua no es un asunto menor, indica en qué sistema literario quiere insertarse un escritor, por quiénes desea ser leído y cuánto está dispuesto a pagar para encontrarse con sus lectores. Las lenguas originarias y el derecho lingüístico. La variación lingüística adquiere su dimensión más dramática cuando se trata del contacto y el conflicto entre lenguas. En América Latina este conflicto tiene una historia de siglos. El castellano llegó como lengua del invasor y se impuso, no sin dolor, no sin lucha, no sin resistencia, como subraya Andrueto, sobre las lenguas originarias que se hablaban en el territorio. Esto me recuerda, creo que es un poema de Cristina Perirossi, en una parte, voy a tratar de buscarlo para poner en la pantalla, que dice: es verdad, hablo la lengua de los conquistadores, pero no digo lo que ellos dicen. Sin embargo, la historia no es tan sencilla, tan simple como la de una lengua que borra a las otras. Andrueto lo señala, no siempre el invasor logra imponer su lengua. Los godos invadieron el Imperio Romano de Occidente con fuerza bélica, pero terminaron adoptando el latín de los vencidos. Los árabes y los hispanos convirtieron durante 7 siglos en la península ibérica con 2 lenguas que se mantuvieron en tensión y en intercambio, cruzándose, tocándose, transformándose mutuamente sin que ninguna lograra imponerse francamente sobre la otra. En el caso americano, aunque el castellano se impuso políticamente, las lenguas originarias dejaron sus huellas profundas en la lengua dominante. En el vocabulario, en las estructuras, en la música del habla, la tonada de muchas regiones latinoamericanas, esa cadencia particular que distingue el castellano de un tucumano, de un paraguayo o de un andino peruano, es la huella de las lenguas originarias sofocadas que permanecen bajo la superficie como una humedad, como una cosa que no se borra del todo. En Argentina incluso sobreviven más de 19 lenguas originarias, que quizás las diga mal, pero las voy a decir y en todo caso las escribo, que son el Aymara, Huarpe, Wichi, Mapuzungún, Com, Quechua, Pilaga, Guaraní, entre otras. Más fácil que lo escriba en la pantalla porque olvídate que si hice este canal para hablar mejor, imagínate decir estas cosas que no las digo todos los días. Y bueno, la cuestión es que estas lenguas logran persistir a pesar de que el rey Carlos II las prohibió por el decreto en el siglo XVII. Hay aproximadamente 3.000 escuelas bilingües donde concurren niños de 32 pueblos originarios, pero la continuidad de esas lenguas no puede depender solo de iniciativas aisladas. Requiere políticas de Estado que reconozcan el bilingüismo como derecho y como riqueza cultural. Paraguay es en este sentido un ejemplo en la región porque sostuvo el bilingüismo castellano-guaraní como política pública y eso le permitió preservar una lengua que en otros contextos hubiera desaparecido. Conclusión: la lengua como acto político. Si algo demuestran tanto la teoría lingüística como la historia del castellano en América Latina, es que la lengua nunca fue un asunto neutral. Detrás de cada norma, cada diccionario, cada corrección escolar, hay una decisión sobre quién tiene el poder de decir cómo se habla bien y quién es el que queda al lado del error. La variación lingüística no es un problema a resolver, sino la condición natural de toda lengua viva. El castellano que hablamos en Argentina, con sus tonadas, sus italianismos, sus palabras guaraníes, su lunfardo, su che y su boludo, no son una versión defectuosa del español peninsular, sino que es una lengua mestiza, construida por siglos de encuentros, migraciones y resistencias. Andrueto lo dijo con precisión. Somos impuros y esa impureza es nuestra riqueza. Julio Cortázar, en una de sus entrevistas, llega a una conclusión que resuena mucho y con mucha fuerza junto a estas ideas. En América Latina no existe una identidad plenamente definida, sino algo más profundo y esquivo. Una identidad lingüística y telúrica, dice él, que en gran parte es un deseo, un ideal compartido que todavía no ha podido consolidarse del todo. ¿Por qué no ha podido? Porque la opresión, el imperialismo y las dictaduras no solo dominaron territorios y cuerpos, sino que también intervinieron sobre la lengua, sobre la memoria, sobre el derecho de los pueblos a nombrarse a sí mismos. La lengua neutralizada que borra el durazno y lo reemplaza por melocotón, o el castellano neutro que aplana las singularidades para volver los contenidos más rentables,
la norma académica que convierte en error el 70% del español americano. Todo esto forma parte del mismo mecanismo que Cortázar identificaba. Una fuerza que impide que la identidad latinoamericana termine de cuajar, de reconocerse, de decirse con voz propia. Lo que está en disputa entonces no es si el duraznero o melocotonero o si el castellano o el español. Lo que está en disputa es quién tiene derecho a nombrar el mundo en sus propios términos. Y esa pregunta es, en el fondo, una pregunta política, sobre la soberanía, sobre la identidad, sobre qué comunidades importan y cuáles quedan invisibilizadas. La escuela ocupa en todo esto un lugar muy importante. Puede enseñarse el registro formal sin humillar la lengua a la casa, puede ampliar los repertorios lingüísticos sin amputar los que el estudiante ya trae, puede mostrar que el lenguaje inclusivo, las lenguas originarias y el castellano rioplatense no son amenazas del idioma, sino pruebas de su vitalidad. Para esto, se necesita docentes que hayan comprendido, como enseña la OB, como insiste Andrueto, que la variación no es caos, es heterogeneidad ordenada, historia sedimentada, identidad en movimiento. Y en este sentido, la emancipación lingüística que Cortázar intuía como condición necesaria para la emancipación a su vez política de América Latina no es una metáfora, es un programa concreto. Reconocer el flat white, por ejemplo, como anglicismo, no es purismo ni nostalgia, sino que es preguntarse, cada vez que abrimos la boca, qué lengua estamos eligiendo hablar y en nombre de quién. Defender el castellano latinoamericano en toda su diversidad, sus tonadas, sus palabras originarias, sus neologismos, su capacidad de desobedecer la norma, es también una forma de decir que esta identidad, aunque todavía en construcción, aunque todavía incompleta, ya existe, ya habla y ya resiste. Una lengua que no cambia es una lengua muerta. El castellano latinoamericano lleva siglos desobedeciendo, y en esa desobediencia está todavía su fuerza. ¡Chao! Nosotros en América Latina no tenemos una identidad definida. Hay una identidad profunda, lingüística, telúrica si quieres, una comunidad de sentimientos y de ideales, pero no hemos alcanzado todavía nuestra verdadera identidad de pueblos. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Cada movimiento revolucionario, cada tentativa de liberación, pienso en este mismo instante lo que está sucediendo en Nicaragua, eso es un impulso hacia la identidad. Yo soy profundamente optimista en ese plano y sé que vamos a conseguirla, en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano de los pueblos. De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad.